Bueno, hoy día voy a dictar mi primera clase, que es evaluación preoperatoria. Ya el miércoles, no me acuerdo que el miércoles era que me tuvo que tocar venir, no pude ir por una cirugía complicada. Y de acá me toca el 19, que solo tenemos teoría, si no me equivoco, con el doctor Casquero, primero antes que yo, entonces para poder recuperarla, ya ese 19 de repente las dos clases y ahí tiempo. Ahora vamos a hacer lo que es evaluación preoperatoria. Como su nombre lo dice, es la evaluación que el médico anestesiólogo realiza antes de que el paciente entre a sala de operaciones, ¿no? Antes de que entre a cirugía. La gran mayoría de pacientes a lo que le tiene más temor en algún momento no es a la cirugía en sí, ¿no? Sino a la anestesia. Porque sobre todo si es anestesia general, siempre es la misma pregunta, ¿no? ¿Podré volver a despertarme? ¿No? ¿Voy a despertarme? Entonces nosotros en el consultorio de evaluación preoperatoria o prequirúrgica, nosotros lo que hacemos es explicar al paciente. Dependiendo de la cirugía que se va a realizar, se le explica cómo va a ser la anestesia, en qué va a consistir, cómo tiene que venir a la cirugía, qué enfermedades sufre él, a qué alergias, ¿no?, de medicamentos sufre, y para nosotros poder, ¿no?, dar el tratamiento necesario y también decidir allí qué tipo de anestesia es conveniente, ¿no?, para cada paciente. Ahora, la anestesia es un proceso reversible, ¿no? El paciente entra para dormirse, pero así como vino, tiene que salir de sala de operaciones, ¿no? A menos que sea una cirugía de emergencia. En cirugía de emergencia no se sabe pues cómo va a salir el paciente. Puede salir a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si es una cirugía, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal roto, en ese paciente no se sabe exactamente cómo saldrá, ¿no? Tiene un porcentaje más del 50% de fallecer en la misma sala, ¿no? Entonces todo esto se le explica al paciente, ¿no? Los riesgos que conceden, aparte que se firma un consentimiento. Ahora por la Joy Commission, ¿no?, que es una empresa que da la seguridad al paciente, ¿no?, ya sea en hospitales, en clínicas privadas, estas clínicas, hospitales están tratando de acreditar en seguridad para el paciente, ¿no? Y todo es firmas, hasta para poner una vía endovenosa, ¿no?, que se ha hecho ya la práctica, se tiene que firmar un consentimiento, ¿no? Entonces para un acto quirúrgico también se firma el acto quirúrgico y también se firma el tipo de anestesia que se va a realizar en el paciente, ¿ya? Todo es firmas ahora. Muy bien, y poner una anestesia siempre es un riesgo, ¿no? Así como lo es una cirugía, comenzando desde la anestesia, es un acto riesgoso. ¿Qué es lo que hacemos en el consultorio? Valoramos el riesgo anestesiológico. Lo primero que le decimos al paciente es el ayuno. El ayuno es dejar de comer, ¿no? Señor, usted viene sin comer, sin tomar líquidos tantas horas, ¿no? No es venir comiendo, como dicen, ¿no?, para que aguante la operación, no es así. Eso creo que ya poco a poco ya uno va dando más ideas y el paciente sabe más de esto, ¿no? Unas 8 horas mínimo de ayuno para sólidos, ¿ya? Entonces, y mejor es dejar de comer, por ejemplo, si uno va a comer hasta la noche, 7 de la noche como máximo, ¿no? Porque de todas maneras la digestión es lenta ya en la noche porque uno no hace actividad física. Y al día siguiente, si comen algo demasiado grasoso o condimentado, igual el estómago va a estar de todas maneras lleno. Siempre tenemos más o menos 300 mililitros a 400 mililitros que quedan en el estómago, ¿no? Entonces cuando uno entra a sala de operaciones, siempre lo aspiramos. Y de todas maneras va a haber líquido, por más que uno haya ayunado, ¿no? Peor es si uno ha comido. Ahora en el caso de una emergencia, el paciente tiene que entrar, así haya comido o no, ¿no?, con el riesgo que conlleva, ¿no?, a que el paciente se aspire, ¿no?, que toda esa comida que tiene en el estómago se pase al pulmón. Entonces tenemos que intubarlo, si es anestesia general, con mucho cuidado. Muy bien, ¿qué más vemos ahí?
Aparte del ayuno, como ven acá, la vía aérea difícil. En anestesia general nosotros siempre evaluamos al paciente la apertura bucal, ¿no? Evaluamos al paciente haciéndole abrir la boca para ver que la úvula, ¿no? Y las amígdalas, porque dependiendo de eso nosotros tenemos una escala llamada Malampati, ¿no? Para ver si va a ser una intubación difícil o no en el paciente, ¿no? Hay pacientes que no pueden mover el cuello, ya sea porque sufren de artrosis o por cirugías anteriores de columna cervical, pacientes que tienen boca pequeña, pacientes que tienen prótesis de dientes, ¿no? Y que de repente se puede romper en algún momento, se las podemos sacar si no avisa, ¿no? En la intubación. Entonces todas esas cositas se conversan con el paciente. Patologías, siempre preguntar por enfermedades, ¿no? Sobre todo hipertensión arterial. Casi ya más del 60%, ¿no? De personas sufrimos de presión arterial. En segundo lugar también diabetes, ¿no? Es lo más conocido. La hipertensión arterial, ¿por qué motivo? Preguntamos nosotros exactamente qué toma, qué medicación toma, porque en estos pacientes hipertensos se les da un anticoagulante, ¿no? Lo más común, la aspirina, ¿no? Con la finalidad de disminuir la trombosis, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar qué toma, qué medicación toma. Si toma aspirina, se tiene que suspender, ¿no? Porque la aspirina es un coagulante, si va a seguir tomando, va a sangrar en la cirugía más de lo normal, ¿ya? Entonces se le impide que tome 5 a 7 días mínimo, ¿no? Felizmente que en esto nos ayuda el cardiólogo, que también lo evalúa previamente antes que nosotros, y ya él también dictamina ahí cuántos días antes debe dejar de tomar. Como les dije, con todo esto nosotros formulamos el tipo de anestesia que le vamos a dar al paciente. Nosotros tenemos anestesia general, anestesia regional, que puede ser la epidural o raquidia, que lo vamos a ver ya en la siguiente clase, bloqueos también, ¿no? De plexo, ¿no? Para dar anestesia en un brazo, en la muñeca, etcétera, etcétera, ¿no? En cada lado. Y también tenemos lo que es sedación, ¿no? La sedación es solo hacer dormir al paciente, pero al decirle su nombre se va a despertar, ¿no? Una sedación ligera, o neurolento analgesia como lo llamaban antes, ¿ya? Entonces todo esto se le informa al paciente, ¿no? Dependiendo de la operación. Y como les dije acá, nosotros tenemos que firmar un documento, el documento o consentimiento informado del acto anestésico. Entonces estamos en la primera parte, en el preoperatorio, ¿no? Donde evaluamos preanestesia, ¿ya? Lo que les dije, el factor de riesgo quirúrgico, estamos en eso, acá está. ¿Y qué hacemos nosotros al producir anestesia? Nosotros, por vía endovenosa, ponemos al paciente medicamentos, ¿no? Que son hipnóticos y sedantes, y relajantes musculares, o sea que te deprime la respiración, ¿no? No puede respirar, en un minuto no respiras nada. Entonces, de todas maneras, es un proceso delicado y si no estás con un personal adecuado, ¿no? Uno puede dejar de respirar, ¿no? Producir un apnea y posteriormente una parada cardíaca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos minutos en que uno va poniendo estos medicamentos al paciente. Y no solo eso, ¿no? De repente que poniendo los medicamentos puede hacer una reacción alérgica a cualquiera de ellos. Entonces también estar al tanto con lo que es la vía aérea, ¿ya? Entonces todos estos medicamentos son depresores. ¿Qué te hacen? Te deprimen el sistema nervioso central porque te vas a dormir, te deprimen también a nivel cardíaco porque va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, ¿ya? Entonces todos los órganos, ¿no? Van a disminuir en sí en su función. Y la agresión quirúrgica, miren, y anestésica produce las modificaciones funcionales de cada órgano. Por ejemplo, en la anestesia regional, ¿qué hacemos con estos pacientes? Le ponemos la anestesia a nivel de la cintura, ¿no? En la espalda, pero solo anestesiamos de la cintura hacia abajo, ¿no? El paciente no puede mover absolutamente las piernas, no siente nada, pero de la cintura para arriba él está despierto, ¿no? Puede ventilar con normalidad, está despierto, escucha todo lo que sucede, ¿no? Pero es algo bien difícil de estar sin mover las piernas, ¿no? Estando tú totalmente despierto, ¿no? Hemos pasado por eso, yo he sido operado de cesárea, entonces, ¿no? De todas maneras es una sensación, ¿no? Que tú piensas en que de repente no vas a poder movilizar tus piernas. De todas maneras, el estrés siempre es para los dos, ¿no?
tanto para el médico como para el paciente. Por eso en estos casos nosotros lo dormimos un poquito, lo sedamos para que esté relajado. ¿Ya? Eso es lo mejor. Entonces, ¿qué vemos en el paciente? El paciente ya nos viene al consultorio con una historia clínica realizada, ¿no?, por su médico tratante, por el cardiólogo, y también viene ya con exámenes de sangre preoperatorios que se le pide al paciente. Pedimos hemoglobina, pedimos perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina y el riesgo cardiológico, y un examen de orina final. Eso es lo que se pide mínimo. Ahora se está pidiendo ya desde hace 2 años atrás exámenes de HIV, ¿no?, VRL para sífilis y hepatitis. ¿Ya? Esos 3, que son para enfermedades infecciosas. Ya es obligatorio pedir eso. Y preguntamos todo lo que tiene el paciente como hábitos, sobre todo el tabaquismo. El paciente fumador, hay que preguntar siempre, porque en estos pacientes, si es fumador de años, tiene que hacérsele una evaluación por neumología, ¿ya?, para ver cómo están esos pulmones, para que le hagan una espirometría, una placa, y con eso nos dé un riesgo por el neumólogo. Alergias, como ya les dije, uso de corticoides para alguna enfermedad, sedantes, ¿no?, pueden ser pacientes que usan antidepresivos, que usan sedantes para dormir, también se le pregunta. Cardiofarmacoterapia, esto en pacientes que son hipertensos, y se le pesa y talla. ¿Ya? Esto es muy importante para ver la dosis de los medicamentos que se le va a poner, peso y talla. Aspecto psicológico también, ¿no?, si ya uno tiene antecedente de depresión, de todas maneras se le pregunta, ¿no? Muy bien, la consulta, ¿en cuánto tiempo debe realizarse? Si es una cirugía programada, como dice ahí, en unas 3 semanas, 4 semanas, puede realizarse. Si es una cirugía de emergencia, se realiza en ese mismo momento. Ahora, si es un paciente delicado, por ejemplo, que se va a operar de una cadera, es una cirugía bien sangrante y son pacientes mayores, ¿no?, paciente generalmente adulto mayor de 70 años, 80, 90 años, siempre se le hace una visita previa, ¿no?, porque estos pacientes, por más que se hospitalicen o se hayan hospitalizado 3, 4 días antes de la operación, siempre se le da una evaluada. Pacientes de UCI también igual, ¿no?, evaluarlos previamente. Emergencia se le evalúa en la misma sala de emergencia porque es una emergencia en sí, ¿no? Entonces no podemos hacer una operación anterior, una cirugía, perdón, consulta anterior. ¿Qué evaluamos nosotros? Como les dije, el neumólogo en los pacientes que necesiten nos va a dar su riesgo anestesiológico, donde vea toda la parte respiratoria. El cardiólogo también, ¿no?, nos da su riesgo cardiológico. La función renal. Nosotros, ¿cómo medimos la función renal? Con el examen de orina. Es lo único que se pide en una evaluación preoperatoria, un examen de orina. Si el paciente sale con alguna enfermedad urinaria, alguna infección urinaria, ya se traslada al urólogo. Entonces el paciente no podría operarse y se traslada a urología, ¿no?, porque de todas maneras tiene una infección, y esta infección de todas maneras es sistémica. Por ejemplo, en pacientes operadas de cadera no puede tener ninguna infección añadida. ¿Por qué? Porque la prótesis al final, ¿no?, la herida se puede infectar, la prótesis no pega bien y al final se le va a tener que reintervenir. Muy bien, dentro de lo hepático en sí no se pide nada en preoperatorio, a menos que el paciente sea un paciente que sufre de alguna enfermedad hepática, ¿no? Igual también si sufre una enfermedad renal. Glucosa sí va, ¿no?, por lo mismo que hay un porcentaje alto de pacientes diabéticos. Entonces siempre se va a pedir una glucosa. Y si es un paciente diabético, antes de operarse, 6 de la mañana, se le pide una glucosa basal. Hematológico, la hemoglobina, ¿no?, el perfil de coagulación, se le pregunta si ha tenido transfusiones de sangre, ¿no?, si ha habido alguna alteración cuando le han puesto sangre. Neurológico, el estado mental, ¿no? Uno ya va conversando con el paciente y se ve, ¿no?, el estado neurológico. Los resultados de los exámenes de sangre generalmente duran, si uno quiere operarse, unos 3 a 6 meses, ¿no? En la parte privada solo le damos 3 meses. En la parte hospitalaria hasta 6 meses, por el enlentecimiento pues, que dan al dar las citas a los pacientes, ¿no? La
para dar una cita para examen de laboratorio, te lo ponen hasta para el mes siguiente, entonces por eso se le da mayor tiempo en hospitales. Muy bien, y dentro de los factores para este riesgo quirúrgico, primero están lo que vemos nosotros, que son los relacionados con el paciente, ¿no? Si sufre alguna enfermedad, su condición física cómo está. Y lo segundo es factores relacionados con la cirugía. Es muy diferente operarse una cirugía de vesícula en un paciente joven, ¿no? Póngase 20 años, 30 años, que operar una cirugía de cadera en una señora pues de 80 años, 90 años, ¿no? Los riesgos son diferentes y también por el procedimiento, la cadera pues va a ser una cirugía que va a sangrar, en cambio la operación de vesícula, ¿no? Aparte de que ahora ya es laparoscópico todo, ¿no? En lo que es cirugías de vesícula, apéndices, ¿no? Entonces va a tener el mínimo sangrado. Entonces esto va con el riesgo relacionado con la cirugía. Y factores relacionados con el entorno, me parece a mí que es uno de los más importantes porque esto determina dónde uno se va a operar. Uno no se opera todos los días. Si hay necesidad de operarse, hay que operarse, pero saber dónde me voy a operar. Ahora que hay tantas clínicas pequeñas, medianamente pequeñas que hay, más cómodas, baratas, ¿no? Hasta que ponen en sus precios, ¿no? 2 por 1, ¿no? Sobre todo cuando son cirugías plásticas, ahí ponen 2 por 1. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que donde vayan a operarse tenga todo implementado. Por supuesto que tenga que un desfibrilador, ¿no? Eso ya es por ley, ¿no? Por normativa para seguridad de un paciente. Si una clínica, una sala de operaciones no tiene un desfibrilador, pues no van a ir a operarse ahí, ¿no? Por supuesto. Uno siendo médico, y uno tiene el derecho de entrar y ver las instalaciones si uno quiere, ¿no? Cuando una persona es así, bien decidida y de las quejosas, ¿no? Quiero ver cómo es la sala de operaciones, de repente no sabe nada, pero por lo menos un desfibrilador. Creo que todo el mundo ya ha entrado a Google y sabe, ¿no? Que en una sala de operaciones tiene que haber de todas maneras, tienen que tener un desfibrilador. Muy bien, entonces esto va dentro del equipamiento quirúrgico, ¿no? Que tenga todo lo necesario. Número 1 también, oxígeno, ¿no? Si no hay en sala de operaciones oxígeno, no pueden hacer ninguna operación, ¿ya? Siempre de sala de operaciones es oxígeno dependiente. Aspiración, oxígeno, el desfibrilador y todo el instrumental y la infraestructura necesaria para poder hacer la cirugía que requerida, ¿no? Lo último que dice aquí, el postoperatorio, eso también es importantísimo, ¿no? Hay muchas clínicas pequeñas que no tienen una unidad de recuperación, por lo mismo que tienen una sola sala o de repente 2 salas, no es mucho. Entonces la unidad de recuperación de repente es la misma enfermera que sale de la misma sala de operaciones, ¿no? Se va con el paciente y lo recupera, ¿no? Que no debe ser así, ¿no? Tiene que ser un personal aparte, ¿no? Una enfermera aparte para que vea a este paciente. Y si hay un anestesiólogo en recuperación, mucho mejor, ¿no? En clínicas pequeñas a veces no hay así, pero ya en clínicas grandes, en hospitales, pues sí hay esto, ¿no? Y nosotros dentro de nuestra clasificación de riesgo anestesiológico tenemos esto, la clasificación de la ASA, ¿no? Que es de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Y esto se basa más que todo en confeccionar la tasa de mortalidad dentro de SAL. Miren ahí, la clasificación del ASA, tenemos el ASA 1. El ASA 1, ¿qué significa? Un paciente sano, ¿no? Un paciente que no tiene ninguna enfermedad, no sufre de ninguna alergia, no ha sido operado nunca, ¿no? Entra como nuevo a sala. Así como entró, tiene que salir, ¿no? Ha entrado lúcido, despierto, entonces así tiene que ser, sin ninguna enfermedad, no hay mayor problema. Ya, ese es un ASA 1. ASA 2, paciente con enfermedad sistémica, pero con tratamiento, ¿no? Estos son los pacientes hipertensos, los diabéticos. Miren, ya a la obesidad también se considera una enfermedad, ¿no? Porque la obesidad trae múltiples riesgos en todos los órganos, ¿no? Un paciente obeso a la larga va a ser hipertenso y diabético, ¿no? Aparte del epidémico, etcétera, etcétera. Y la gestación, ¿no? También se considera como una
enfermedad en sí por todos los cambios que hay dentro del sistema, ¿no? Para cuando uno está embarazada, ¿no? Está en ASA 2. ASA 3, paciente con enfermedad sistémica severa limitante, ¿no? Paciente que ha tenido un infarto de miocardio reciente, paciente que sufre de EPOC, ¿no? Que es oxígeno dependiente, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva, paciente con angina de pecho también reciente, ASA 4, y es un paciente con enfermedad pero discapacitante, ¿ya? Es una constante amenaza para la vida. Aquí están los pacientes que se hemodializan, ¿no? La insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva. Esos dos pacientes son de todas maneras, pueden morir en cualquier momento. ASA 5, paciente moribundo, por ejemplo, esto está en la cirugía de aneurisma roto, ¿no? Que tiene más del 50% de fallecer desde que entran a sala de operaciones, ni eso, ¿no? Desde que entran a la emergencia en sí, ¿no? Pueden fallecer. Y el ASA 6 ya es un paciente por X motivos que ya está con muerte cerebral y sirve para donación, ¿ya? Paciente donante. Entonces son todos esos los riesgos que tenemos para anestesiología. De hecho, que operar a un paciente, nosotros cuando es un paciente que va a operarse, por ejemplo, de aquí a 3 semanas, entran ASA 1, ASA 2, ASA 3. Claro que entren ASA 4, ¿no? Enfermedades renales, pero sí también. Generalmente los primeros 3. Porque ya el 4 es un paciente de bastante riesgo, ¿no? Un paciente renal es bastante riesgoso de entrar. Y los 2 últimos en sí ya es de mayor riesgo, ¿no? El último ya donando. Según el ASA, como vemos ahí está el riesgo de mortalidad, ¿ya? Entonces podemos ver, miren, a partir del ASA 4, 7.8 hasta el 23% de mortalidad. Bueno, el ASA 6 ya no lo hemos contabilizado, ¿no? Porque es un paciente para donador. ASA 4, 7.8 hasta 23%, ASA 5 hasta el 51%. Muy bien. Entonces, con el riesgo cardiovascular que nos envía el cardiólogo, nosotros evaluamos al paciente, ¿no? Le tomamos otra presión arterial, le tomamos la oximetría de pulso, ¿no? Para ver cuánto está saturando y lo evaluamos, ¿no? Le preguntamos acá todos los medicamentos que toma, a qué hora lo toma y sobre todo lo que les dije, si toma algún anticoagulante, ¿no? Porque no solo hay la aspirina, ¿no? Tenemos otros anticoagulantes, entonces también se le pregunta. Se le hace una anamnesis en sí, ¿no? De todo, cuántas operaciones ha tenido usted, si ha habido alguna intercurrencia con la anestesia en alguna de las operaciones, ¿ya? Se lo ausculta para ver pulmones, si está enfermo o no, y se evalúa aquí su electrocardiograma, ¿ya? Muy bien. Y de acuerdo a lo que evalúa el cardiólogo, también tiene sus riesgos, ¿no? El paciente con riesgo cardiovascular 1 es un paciente sano, ¿no? Sin ninguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Solo hablando del corazón nada más. Grado 2 con enfermedad cardiovascular, pero que no afecta mayormente o está controlada, como los hipertensos. El riesgo 3 con enfermedad cardiovascular que afecta grandemente, ¿no? Ahí tenemos pacientes que han tenido infarto de miocardio recientes. Grado 4 con grave enfermedad que puede comprometer la vida, ¿no? Como le dije, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Respiratorio. Generalmente respiratorio, con una simple auscultación evaluamos al paciente. Si el paciente sufre de alguna enfermedad respiratoria, de alguna neumonía reciente, si lo mandamos a que lo evalúe neumología. Sobre todo si es operado del pulmón. Un paciente antecedente de operación del pulmón, hay que ser siempre evaluado por neumología. Paciente asmático, si tiene crisis recientes, ¿no? Igualmente. Si ha tenido una crisis hace 8 o 10 años, ya no hay por qué mandarlo, ¿no? Pero si tiene crisis recientes y usa sus inhaladores siempre, entonces es mejor que lo evalúe el neumólogo. Muy bien. Y el neumólogo, bueno, va a pedir su placa de tórax, le va a hacer su espirometría, ¿no? Y como les digo acá al último, ¿no? La operación de cirugía, por ejemplo, neumonectomías, siempre hay que también trasladarlo a neumología.
Lo bueno que en todas estas consultas, ¿no? Cuando hay algún daño, dependiendo de los órganos que tenga, todo tiene que ser transferido, ¿no? El paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, tiene que evaluarlo el cardiólogo, ¿no? Operado de pulmón o sufre de asma o fumador de años, también hay evaluación por neumología. Con todo esto, tiene que regresar otra vez porque el último filtro es anestesiología, ¿no? El último filtro, cuando ya se le dice, ya señor, usted puede operarse ahora sí, es el anestesiólogo. Entonces, tienen que pasar con todo, ya lo indicado, anestesiología, y ya nosotros les damos el pase, ¿no? Para que pueda operarse. Muy bien, entonces, factores de riesgo relativos, acá en la parte respiratoria, el tabaquismo, ¿no? Paciente fumador crónico, un mal estado general, ¿no? De repente un ASA 3, ¿no? Un ASA 4, edad avanzada, mayor de 60 años, hay que ser un poco más eficaces en preguntarle, ¿no? De lo que sufre. Obesos, pacientes obesos, generalmente yo los mando también a que los evalúe el neumólogo, ¿no? Porque de todas maneras son pacientes que tienen una ventilación un poco más, que dificultad, ¿no? Dificultad para ventilar, son pacientes que a la intubación va a ser difícil, ¿no? Un riesgo de intubación difícil también, riesgo de que hagan apnea, porque estos pacientes son pacientes que se quedan dormidos constantemente, entonces ya sufren de esa enfermedad, ¿no? Del apnea del sueño, entonces son pacientes que no ventilan muy bien. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya saben que tiene que evaluarse por neumólogos, si están con infección respiratoria, todavía más. Asma, ¿no? Como les digo, si está con crisis recientes. En todos estos factores hay que necesitar un neumólogo, ¿no? Evaluación por neumología. Riesgo endocrino se evalúa con la glucosa que se le pide en el preoperatorio. Generalmente, ¿hasta cuánto hacemos pasar? ¿Cuánto es lo normal de glucosa? Que ustedes conozcan en un examen, ¿no? Porque los laboratorios difieren, ¿no? En la numeración, pero generalmente va desde 70 hasta 110 o hasta 120 los valores de glucosa, ¿ya? Entonces, en un paciente diabético siempre va a ser un poquito más, ¿ya? Le damos el pase, si está en 140 hasta 150 de glucosa, todavía puede entrar a sala de operación, ¿no? Más de eso, ya no. Hay que mandarlo al endocrinólogo para que le haga su escala móvil, y de hecho que va a tener que recibir insulina previo, ¿no? Y todo el tratamiento previo antes de que se opere. Muy bien. ¿Qué nos puede dar la diabetes? Generalmente es la infección de heridas posoperatorias, ¿no? Esto es lo más delicado en la parte quirúrgica, ¿ya? En lo que es complicaciones para nosotros, es total, en todo el transoperatorio, ¿no? El paciente puede deprimirse más, si tiene la glucosa baja, de repente no nos despierta más rápido, ¿no? Porque una vez nos salió una señora con 58, estaba bien baja de glicemia, ¿no? Como son pacientes que ayunan, ese es el problema de los diabéticos, ¿no? Pacientes que tienen un ayuno, y más si entran en segundo o tercer lugar, de repente 1, 2 de la tarde, entonces están pues desde la noche anterior, ¿no? Sin comer. Entonces, por más que se le pase su dextrosa, ¿no? Su dextrosa al 5% o al 10%, igual, ¿no? La glicemia se le baja. Entonces, estos pacientes, si uno no los controla, pues esos son los que al despertar va a ser de más difícil despertar, ¿no? Se le toma una glucosa en recuperación y pues la tiene baja. Bien. Sistema excretor, el examen de orina, como les digo, ¿no? Ya de aquí nos va a salir si tienen infección urinaria, si tienen sangrado en orina, y luego si tiene alguna enfermedad ya se le pasa al urólogo, ya todo lo demás se pasa por urología. Y nosotros, ¿por qué tenemos cuidado acá? Porque todos los medicamentos van a ser de excreción renal, ¿no? Toditos los medicamentos, metabolismo hepático, pero excreción renal al final. Entonces ese examen de orina, esa urea creatinina, ¿no? Tiene que estar dentro de los valores habituales, ¿no? Al menos que el paciente sea pues un paciente en hemodiálisis, ¿no? Y estos son los consentimientos que tenemos nosotros para hacer firmar al paciente. No le leemos todos. Si el paciente quiere leerlo, le damos la hoja para que lo lea, ¿no? O de repente se lo puede llevar un rato hasta que entre el siguiente paciente y lo pueda ir leyendo, ¿no? Porque hay pacientes y pacientes, pero con los pacientes uno tiene que ser paciente. No todos son iguales, ¿no?
Hay unos que, ya, doctora, yo firmo nomás, total voy a entrar, ¿no? Nadie me va a librar de la operación. Pero hay otros que no, ¿no? Que quieren leer todo, que preguntan de todo y hay que contestarles todo. Y en esos pacientes hay que decirle todavía con más ímpetu todo lo que puede pasar, ¿no? Porque las quejas vienen después al final. No me dijo, no me contó, no sabía. Entonces este consentimiento es para anestesia general, ahí ponemos el nombre, DNI, historia clínica, edad, y también hay un ítem donde ponemos de lo que sufre el paciente y lo que pueda pasar. Generalmente en lo que es anestesia general, la hipoxia, ¿no? Que es el apnea, que igual tiene que pasar, y puede haber también una reanimación, ¿no? Una parada cardíaca, y laringoespasmo. Dentro de lo más frecuente que hay va a ser la hipoxia o el laringoespasmo, ¿no? Por alguna alergia, de repente el paciente hizo un espasmo y se cierra la glotis, ¿no? Hay dos espacios para que firme el médico, en este caso el anestesiólogo y el paciente. Para anestesia epidural igualmente otro consentimiento. Para sedación también, no lo he puesto acá, pero para sedación también tenemos otro consentimiento aparte, y para anestesia raquídea también. ¿Ya? Anestesia local no la firmamos nosotros, la firma el médico cirujano, ¿no? Porque en sí nosotros no intervenimos porque es anestesia local. Muy bien. Consentimiento informado, como les dije, todo paciente tiene que firmar su consentimiento. El paciente puede arrepentirse, ¿no? De repente, por ejemplo, hay operaciones en que se le puede poner los dos tipos de anestesia, general o regional, ¿no? Como puede ser una operación de rodilla. Si ese día firmó regional y el día siguiente, que es su operación, ya no quiere regional, sino quiere dormirse, se le cambia. ¿Ya? Solo el paciente puede pedir ese cambio, ¿no? Diciéndole a su cirujano, por supuesto. Y si es menor de edad, firman, pues, ¿no? Sus padres o tutor. Muy bien, entonces, para presentarse a sala de operaciones, siempre en el piso las enfermeras le van a dar un baño al paciente, ¿no? Si el paciente puede caminar o si no, un lavado de esponja, ¿no? Siempre viene así. El ayuno mínimo va a ser de 2 horas de líquidos claros, leche materna de 4 horas, esto es para los lactantes, y el ayuno de sólidos de 8 horas. ¿Ya? Generalmente yo les digo a los pacientes que no coman ni tomen nada, ¿no? Ni líquidos ni sólidos, ¿no? Por un día que ayunen, pues no les va a pasar nada. Ingreso a preanestesia en sí, ¿no? A hacer operaciones, pero a una unidad que se llama preanestesia va a ser siempre 1 hora antes de la operación. Ahí en preanestesia igual van a corroborar toda la historia clínica, si tiene todos los exámenes, se le pone la vía endovenosa, y si es una cirugía que necesita vendaje, ¿no? Generalmente en cirugías largas van a vendar, ¿no? Las piernas al paciente, ¿no? O si no, se les pone también las medias antitrombóticas. ¿Ya? Eso depende del cirujano que haya indicado. Se ve la historia clínica, los exámenes del laboratorio, el riesgo quirúrgico, y nosotros como anestesiólogo vamos otra vez a evaluar a ese paciente, ¿no? Porque el que evalúa en consultorio no va a ser el mismo anestesiólogo que te va a dar la anestesia en sala. Entonces nosotros tenemos que ir a evaluar, porque para nosotros va a ser un paciente nuevo, para los que estamos a sala con él, ¿no? Bueno, canalizada ya la vía, evaluada la historia, el paciente ingresa a sala. ¿Ya? El paciente ya desde que ingresa a sala no se mueve para nada, ¿no? Se le pasa de una camilla a otra y ya de ahí se le monitoriza al paciente, ¿no? Con frecuencia cardíaca, presión arterial, la saturación de oxígeno, salud, y la temperatura. ¿Ya? Después de eso ya se empieza, nosotros empezamos ya con la inducción al paciente, que es ponerle la anestesia. Nosotros estamos todo el transoperatorio, ¿no? Monitorizando al paciente, si necesita mayor anestesia se le pone un poco más, y como vemos esto, ahora tenemos monitorización variada para evaluar al paciente en ese momento, ¿no? Aparte de todos estos monitores que le he dicho, también ya tenemos el monitor de hipnosis cerebral, ¿no? Eso lo dictaba en la clase de anestesia general, que ya le está dando el doctor Cruz, ¿no? Que es monitor de hipnosis cerebral, muy importante. Ahora nosotros monitorizamos también cómo está el cerebro, ¿no? Hace muchos años no monitorizaban cómo está el cerebro. Ahora en pacientes, sobre todo adulto mayor, ¿no? Lo tenemos que monitorizar para ver cuánto de anestesia ponemos, cuánto de analgésico ponemos, porque si no el paciente adulto mayor sale disvariando.
no es que se duerme, sino que sale disvariando, ¿no? Entró lúcido y sale totalmente disvariando. Esto porque es un paciente que poco a poco pues ya las neuronas, ¿no?, van disminuyendo y con una anestesia más, pero todavía unas 6, 8 horas más va a volver a estar más lúcido, ¿no? Pero para eso se pone la monitorización de hipnosis cerebral, pacientes que son programados para cirugía larga, demasiado, de 8 horas, 6 horas más de duración, igual, mejor es poner este monitor. Y luego al final el paciente ya pasa a recuperación. Ya en recuperación hay un enfermero, un anestesiólogo y un técnico que se va a encargar del paciente. Esta es una sala de operaciones, un poco antigua, con las cialíticas arriba, ¿no?, que son para dar toda la luz, la cama pequeña, reducida, la máquina de anestesia. Aquí en este caso la enfermera está poniéndole recién la vía endovenosa. Y esto es cómo se pasa al paciente, ¿no? Ya cuando entramos a la sala y se pasa de un lado a otro, los monitores que usamos, ¿no?, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tenemos la presión arterial también abajo, y el 38 es la capnografía, ¿ya?, que eso es para pacientes que están intubados con anestesia general. Nosotros evaluamos, ¿no?, la inspiración y la expiración, ¿no? Tiene que ser siempre un cuadradito, eso es lo normal, ¿ya? Inspiración y expiración. ¿Y de cuánto a cuánto va? Del 35 a 45, ¿ya? Son los valores normales en capnografía. En frecuencia cardíaca, eso ya saben ustedes, la presión también está perfecto, 120-80. La oximetría, la saturación de oxígeno, siempre tiene que estar en 98, 97, 96. Si es 100% mejor. ¿Ya? Pero bueno, en pacientes ancianos que sufren de alguna enfermedad pulmonar no se puede pedir mucho, ¿no? Pero la máquina de anestesia da 100% de oxígeno. Así que un paciente que llega saturando 80% de repente con enfermedad pulmonar obstructiva, acaba de saturar siquiera 98, 99, ¿sí? Porque la máquina de anestesia nos da un 100%, es un 100% de oxigenación. Muy bien, ya cuando el paciente está con la anestesia hay que oxigenarlo, ¿no? Tenemos la máscara facial, lo oxigenamos y lo bolseamos porque, como les dije, el paciente no va a respirar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ventilarlo. Tenemos que ventilarlo, ahí ven con la bolsa, ¿no? Tenemos la máscara listo con oxígeno al 100% y lo ventilamos. Lo ventilamos al menos 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué motivo? Porque el relajante muscular va a hacer efecto en ese tiempo. Después de eso recién ya nosotros podemos, si es una anestesia general con intubación, ¿no?, todavía en ese tiempo intubamos al paciente. Igualmente con los niñitos sí la anestesia no va a ser tanto endovenosa, ¿no? Más que todo es inhalatoria, ¿no? Le ponemos el sevoflurane, lo hacemos dormir con la mascarita, ¿ya? Si son niños sobre todo demasiado pequeños y no tienen la vía endovenosa puesta, se le hace dormir con la máscara, con sevoflurane, se va durmiendo y recién ahí ya le ponemos la vía endovenosa, ¿ya?, para que no sienta dolor. Hay niños ya grandecitos, ¿no?, que son valientes, entonces al lado de su mamá, ¿no?, se dejan de poner la vía. Eso sería mucho mejor, ¿no?, porque ya por la vía endovenosa se le puede poner un poco de hormonil y ya entra tranquilo a sala, ¿no? A mí me parece lo más seguro, ¿no?, pero cuando no se les puede poner, ya en sala los dormimos primero. Por ejemplo, esta es una paciente que está con anestesia regional. Ustedes ven ahí el campo, ¿no?, hay un huequito ahí al lado del ombligo, ¿no? La van a operar de hernia umbilical o de cesárea, ¿no?, de esa parte, esa zona quirúrgica, pero la paciente tiene anestesia regional. Probablemente sea epidural o raquidia, ¿no?, pero la paciente ven que está despierta, paciente valiente. Y bueno, después de esto vamos a la recuperación, ¿no?, donde se le brinda también oxígeno al paciente, se le pone su máscara de reservorio, se le monitoriza y el tiempo que va a estar ahí es mínimo de 2 horas, ¿no?, para que nosotros lo evaluemos ahí y le pongamos lo necesario, ¿no?, sobre todo lo que ha indicado su cirujano, y si tiene demasiado dolor, y el anestesiólogo es el que le da tratamiento para el dolor, ¿no?, ponemos alguna medicación. Y recuperación son varias camillas. Por ejemplo, en la Ricardo Palma tenemos 10 camillas, que todas son divididas así como está acá,
su monitor lo tienen empotrado, ¿no? Porque para que los temblores no hagan que se caigan, a veces todo se cae con los temblores, o si no tienen que estar encadenados. Eso también es normativo, como los balones de oxígeno, ¿no? Igual tienen que estar encadenados a la pared, todo, porque si no todo se cae. En el último, ¿cuándo ha sido? En el 2000 tanto, ese terremoto de Pisco, se cayeron todos los balones de oxígeno, ¿no? Les estoy hablando de la Almenara, ¿no? Y eso fue un gran riesgo, ¿no? No hubo mayor percance, pero esos balones de oxígeno, máquinas, todo tiene que estar encadenado, ¿no? Y los monitores, si está empotrado, mejor. Listo. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Su examen de la otra semana, ¿no? Entonces, esta clase entra, solo la de preoperatoria, ¿no? A la lista. Prende la luz, por favor. Minash es un loquillo.